Nada. Enamórese del Señor, hermano. Enamórense del Señor, hermanas. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a dar inicio ya a nuestra segunda parte de nuestro tema, titulado El poder de la boca. No sé cómo le pusieron ustedes. A ver, los que estuvieron en la reunión anterior. El poder de mi boca. Ahí está, el poder de mi boca. Hemos visto que, rápidamente hago un resumen corto para los que no estuvieron. Hemos visto en las reuniones anteriores que, claro, hemos visto quiénes somos en Cristo, amén, en las reuniones anteriores, nuestra identidad, pero hemos dicho que cómo podemos aplicar, ¿no?, esa identidad en la vida práctica cotidiana, cómo nos beneficia, cómo nos sirve, cómo nos es útil. Entonces, hemos estado aquí poniendo un ejemplo, nos hemos quedado en un ejemplo y vamos a ir a Hebreos 10:25, por favor. En sus Biblias, vayan a Hebreos 10:25, y ahí nos hemos quedado y decíamos que recién estábamos ingresando al primer ejemplo y todo lo que ha sucedido en la reunión anterior era un preámbulo nada más para poder ingresar al tema. Es mejor que sea así para que las personas que están aquí, los que van a escuchar por la internet o por el YouTube, están siguiéndonos por la radio también, están al aire, estamos en el aire, están escuchando el mensaje, sepan cómo aplicar esto. Dios nos ha dado, la Biblia dice, poder de la vida y la muerte en nuestra lengua, ¿no? La Biblia dice que Dios desea establecer su fortaleza, es decir, su reino sobre la tierra. Y hemos visto a través de la palabra del Señor que Él lo va a hacer a través de la boca de la iglesia, de los santos, de los redimidos, de las nuevas criaturas. Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están entendiendo lo que digo? Este es un resumen corto de lo que ya sucedió, lo que hemos visto. Entonces la Escritura nos ordena, por ejemplo, que nosotros podemos resistir al enemigo en el nombre del Señor. Podemos resistir al enemigo y la Biblia dice que Él huirá de nosotros. Amén. Pero así como nosotros podemos hacer huir al enemigo a través del nombre del Señor, sabiendo quiénes somos en Cristo, nosotros también podemos aplicar esta Escritura, decíamos, a nosotros mismos en momentos, circunstancias en que, por ejemplo, decíamos en este ejemplo número 1, en este ejemplo de que yo no quiero ir a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y la Escritura dice que no debo dejar de congregarme, Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre, amén. Entonces, en este ejemplo número 1 que hemos visto, hay 6 puntos claves que yo quiero mencionar y le voy a dar un fundamento bíblico a cada punto que voy a mencionar como el primer ejemplo. Y uno de ellos es, por ejemplo, la gente dice el clima, ¿no? O sea, ¿por qué no vienes a la iglesia? Algunos dicen hace frío o hace calor, o sea, es una excusa un poco barata, ¿no? Si hace frío, abrígate, pues. Si hace calor, báñate, ¿no? O sea, yo le voy a dar la respuesta bíblicamente ahora. Ese es lo práctico, ¿no? Pero lo bíblico es Salmos 148. Dice que el Señor es el que ha hecho todo el universo creado. Es decir, el clima es parte, ¿no?, de la manifestación de lo que Dios ha creado. Amén. Y si el Señor ordena que toda la creación, incluyendo los ángeles, las criaturas creadas y toda la creación, es decir, el sol, la luna, las estrellas, el Salmo 148 menciona toda la creación y al final a las criaturas, seres humanos. O sea, primero arranca con los ángeles, inicia con los ángeles, y luego con la creación y luego con nosotros, ¿no? Incluso los animales, las bestias del campo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una lista en ese Salmo 148 que es una exhortación para alabar al Señor, y nosotros estamos incluidos, los seres humanos, en la lista final casi ya. Amén. Entonces, si usted mira despacio este Salmo 148, se va a dar cuenta en casa de que es así. Entonces, ¿qué significa este punto de que no voy porque el clima, ¿no? Un ejemplo. O de repente vaya a llover o esto que el otro. Entonces, si Dios ha hecho la creación, la luna, las estrellas, el agua, la lluvia, el sol, el calor, el frío, todo eso, simplemente tú eres su hijo, tú eres su hija,
y tú debes de hablar con tu padre con confianza plena. Amén. Yo les hablé del libro de Mel Tari. Mel Tari o Melchor es un nombre. Melchor Tari es un africano que hoy vive en Estados Unidos, radica en Estados Unidos, y él tiene un libro que se llama Cuando el viento sopla recio, que yo se lo recomiendo. En YouTube está su material en inglés y en español también, hay algunos materiales. Y el pastor José Castellano en Colombia lo ha invitado para predicar en su iglesia. Mel Tari, acuérdate, escríbelo ahí en tu agenda para que mañana que tengas tiempo en la tarde, domingo, lo puedas buscar en YouTube. Mel Tari tiene un libro, repito, que se llama Cuando el viento sopla recio. Ellos comparten cosas impresionantes en ese libro, como el hecho de poder trepar árboles como el hombre araña, como el hecho, por ejemplo, niños pequeños, hermanos así que se van de una aldea a otra en el África y de repente tienen que cruzar un río y hay pirañas, cocodrilos. Ellos simplemente le ordenan a los cocodrilos y a las pirañas en el nombre de Jesús que se vayan, y ellos se van cuando tienen que bautizar a los hermanos nuevos. O si quieren cruzar de repente un río, de repente no hay un puente porque se lo ha llevado el río, y entonces ellos pasan caminando en el nombre de Jesús sobre el agua. Y cosas así que te pueden parecer de película o impresionantes, ¿no? Como hacen estas personas que hacen en la televisión esos trucos para distraer, entretener a los niños, ¿no? De que caminan por el agua y sabemos que hay un vidrio ahí transparente, grueso, ya todos saben el chiste cómo es, ¿verdad? Nosotros incluso repartimos un vídeo que se llama La magia no existe, donde vemos todo el descubrimiento por el enmascarado que está en YouTube, que comienza a descubrir todos los secretos de los disquemagos. Él vino a Chile y casi lo linchan, todos los maguitos de por ahí de Chile, ¿no? Que casi lo linchan a ese mago enmascarado. Se llama Valentín no sé cuánto, y es bien valiente por llamarse Valentín, por descubrir todos esos secretos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que le quiero decir? Que nosotros, como los hermanos de África, él decía, porque él ha ido a Estados Unidos y ha comenzado a cuestionar a los gringos el mensaje que ellos predican, ¿no? Y que ellos viven, que no es el mensaje que viven en África. O sea, que el Dios de la Biblia, le dice él, es el Dios de África, no es el Dios de Estados Unidos. Y le dice, ¿por qué? Porque allá nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que ir de una aldea a otra, de repente hay una lluvia, y de repente le pedimos al Señor que envíe un paraguas, y envíe un paraguas gigante para que ningún hermano le caiga una sola gota en la ropa. Van en misión de una aldea a otra, atravesando la jungla. Es más, en las noches hay una especie de faro gigante, así como se usan en los aeropuertos cuando van a descender los aviones. Usted ha visto, ¿no? Esos faros gigantes que iluminan la pista. Esos faros gigantes, aparentemente así circulares, van delante de los hermanos, y por donde ellos van caminando, esta luz, como a medio o un cuarto de metro de distancia del piso, de la tierra, los va iluminando para que ellos caminen en medio de los bosques, de la oscuridad. Y ninguna bestia del campo ataca a los hermanos. ¿Pueden decir amén? Hay veces en que ellos encuentran que la ropa, por ejemplo, no hay donde lavarla, o sea, no hay una comodidad. Ellos están haciendo la obra misionera de una aldea a otra, entienda. Y a veces se dura una semana en un lugar, 3 días, y luego cambian de una aldea a otra, etcétera. Y todo ese trajín, la transpiración, ellos se acuestan a dormir con toda ropa y se levantan con la ropa planchada, limpia, fresca y perfumada. El poder del Señor. Llegaron a la casa de una señora que vivía así, la encontraron en medio de la jungla, una casa de una señora que solo tenía un par de yucas. Esto es parte del testimonio del pastor Mel Tari. Y ese par de yucas dice que eran como 10 hermanos más o menos aproximadamente. Y la señora, su esposa y su niño, y ellos no tenían más que 2 yucas la señora. Pero el pastor le dijo, me gustaría que usted me permita orar por esas 2 yucas antes de que usted las corte. O sea, antes de que las cocine, perdón. Bueno, la señora dijo, no pierdo nada, ¿no? Póngale las manos, oró por las yucas y las puso a cocinar. Y después que las cocinó, para hacerle rápida la historia, el pastor le dijo, sírvenos a todos, y para usted, su esposa y su hijo, y va a sobrar todavía yucas. 2 yucas en una olla. Comenzó a cortar las yucas, y cada vez que cortaba, la yuca seguía creciendo, la yuca seguía creciendo, seguía creciendo. La señora se cayó desmayada, ¡plum!, de impresión, porque nunca en su vida ha visto un milagro de tal naturaleza. Ese es el Dios que nosotros creemos, hermano. No hay otro Dios. Entonces,
Es increíble para la gente que no conoce al Señor, ¿no? Eso va a parecer fábula, cuento, pero es real. Por eso él se fue a Estados Unidos. Incluso yo les digo, ¿saben cómo fue su viaje tremendo? Él tenía que viajar porque Dios le mostraba como una especie de pantalla más grande que esta, así en el aire, le mostraba en una pantalla todas las cosas que él tenía que hacer. El pastor Meltarí era un oriundo del África que no sabía hablar una palabra inglés. Y le dijo el Señor, tienes que ir a Estados Unidos, ni sé dónde queda. Y veía gringos todos grandes, blancos, pelo amarillo y que hablaban un idioma raro. Él los veía pues en la pantalla como si estuviera viendo una película. Ahí vas a ir, le dijo. Amén, dijo él, pero yo no sé hablar, tú no te preocupes, tú nomás, yo te digo, te vas a ir y te vas a ir, punto. Entonces le mandaron el dinero, todo para el pasaje, fue a sacar ¿cómo se llama? El pasaporte, y no le querían dar el pasaporte y se puso a llorar afuera. Y el Señor le dijo, entra de nuevo, y el que daba el pasaporte se había ido a almorzar, había dejado un encargado, y el encargado agarró y le dio el pasaporte. Dios hace maravillas. Y de repente el varón viajó, y cuando dice que ya estaba para llegar a Estados Unidos, él le decía al Señor en su oración, solito viajaba en el avión, Señor, yo no sé hablar inglés, ya te lo dije. Y el Señor le dijo, no te preocupes, le dijo, el que ha inventado los idiomas soy yo, ¿tú por qué te preocupas? Entonces dice que cuando él descendió, los gringos estaban que lo esperaban, y todos los hermanos, un grandazo, pelés negrito, africano chiquito, flaquito, y él los quedaba mirando, los hermanos, y entonces comenzó a hablar en africano y le salía en inglés. Y él mismo se quedaba sorprendido que él hablaba en africano y le salía en inglés, y los entendía perfectamente. Pucha, es increíble, hermanos. Siervo de Dios, tremendo, para la gloria del Señor. Entonces yo les cuento, hermano, esto para que ustedes se animen a entender que a veces uno puede pensar, el Dios que sirvo será un Dios histórico, de la fábula, del cuento de mi abuelita. No, hermano, el Dios que nosotros servimos es un Dios real, un Dios vivo. Y algo que le sucedió en el África a ese grupo de hermanos misioneros con ese pastor Meltarí es algo bien impactante. Dice que habían unos brujos ahí lugareños, unos brujos que eran rateros, unos brujos rateros de África, y dice que le daban a todas las personas turistas que llegaban por ahí, les invitaban comida, no se hacían los amables, los generosos, le daban la bienvenida, jajaja, y les daban veneno y los mataban, los tiraban al río, que los coman las pirañas, y se agarraban todas las cosas de los turistas. Entonces ellos tenían esa modalidad de hurto, ¿no? De robo, ¿no? Entonces ellos habían pensado con el pastor y los misioneros hacer lo mismo, y le dieron comida. Pero antes de comer, los hermanos oraron en el nombre de Jesús, reprendieron, oraron, bendijeron los alimentos, y cuando ellos comieron, dice que no se murieron. Y los brujos y los otros se quedaban mirando entre ellos y esperaban que a qué horas caen, ¿no? Como todo el mundo había caído, todo el mundo había muerto, y estos no morían. Entonces ellos comenzaron a inquietarse, a preguntar, ¿no? Que por qué, qué pasaba, quiénes eran ellos, ¿no? O eran brujos más brujos que ellos, un brujo más superior a ellos. Y luego comenzaron a hablar de Cristo, ¿no? Del Señor. Y a la final los brujos se convirtieron a Cristo y botaron todas sus cochinadas al río, a la gloria de Dios. Entonces Dios quiere usar nuestra vida. Él era un hombre analfabeto, ignorante del rincón de África, y tú nunca puedes estar diciendo, ay no, yo no sé estudiar, yo no sé leer, yo no sé esto, yo no sé hablar. Hermano, ya te he dicho, tú tienes que aprender a verte como Dios te ve. Amén. Él no ve en ti esa pequeña persona media malhumorada y maleducada, que tú te estás viendo como te ve tu familia o el espejo te ha dicho. Pero Dios te ve a ti como un gran potencial para utilizar tu vida para su gloria. Dios te ve así a ti, a mí. Él nos ve diferente que nosotros mismos nos vemos. Tenemos que aprender a mirarnos como Dios nos ve. Amén. Ese mensaje nosotros aquí lo hemos dado y está en YouTube. Ustedes deben de disfrutarlo ya. Así que yo quiero entrar ahí en este punto de el horario. Eso es otro punto número 2, que a veces la gente dice el clima, ¿no? Uno, entonces si Dios ha hecho todo el universo, la creación y todas las cosas, y los climas, todo Él tiene control, yo por qué no le pido a papito, Padre, en el nombre de Jesús, yo me quiero ir, por favor, que no llueva, o que mándame un paraguas, algo así, ¿no? Un ángel que me cubra, no sé, algo, ¿no? Amén. El tema, punto número 2, es el horario. Efesios 5:15. Dicen algunos, no, muy tarde, muy temprano, etcétera. O sea, ponen unas excusas bien infantiles para el Señor.
Entonces la Biblia dice acá, en Efesios 6:15, dice, no andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Amén. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Me dice amén. O sea, Dios nos está diciendo que el tiempo no es nuestro, el tiempo es de Él. Nuestra vida también la compró con gran precio. Pero nosotros estamos poniendo parámetros al amor de Cristo, a la obra del Señor. Cuando nosotros estábamos en el mundo, yo recuerdo, nosotros nos íbamos a una fiesta, nunca estábamos preguntando, ¿a qué hora termina? Nunca. Usted se iba ya pensando en venir mañana, ¿verdad? Llevaba su café, su pan en el bolsillo para venir tomando desayuno si posible. O no quería salir, se quedaba ahí hasta después del desayuno, o si no tenían que botarlo a uno ya borracho. Como había un borracho ahí que se metió a una fiesta y el dueño de la casa ya se había quedado dormido de tanto tomar, pero como él veía cervezas ahí no se quería ir. Entonces se quedó a tomar solito ahí hasta que estuvo tan mamado que agarró y se sacó la ropa y la metió toda al frigidero pensando que era ropero. Y después al otro día estaba que los zapatos pegados ahí, las medias en el fridge, todo había metido, el reloj, la sortija, los lentes, la gorra en el frigidero, y al otro día estaba con un cuchillo sacando. O sea, a veces uno para venir a la iglesia pone peros, pero para uno estar en el mundo, ir a una fiesta, no pone un pero, hermano. Amén. Ni siquiera está pensando, no tengo ropa, va, corre, presta, agarra el saco del tío, del abuelo, del viejo muerto, y se pone algo y se va, ¿no? Y se acomoda, pero se va a la fiesta, ¿verdad? Y hace la apariencia, hace la finta. Pero acá en Cristo a veces nosotros tenemos que, la Biblia dice que seamos sabios y que aprovechemos bien el tiempo y que no seamos insensatos, amén. Más bien que entendamos cuál es el plan de nuestro Señor. Para nosotros es la edificación si congregamos, no es para Dios, es para nosotros. Ahora, yo no le hago un favor a Dios porque congrego, porque Él seguirá siendo Dios si yo vengo o no vengo a la iglesia. Amén. El que necesita a Dios soy yo, no Él. ¿Cuántos entienden eso? Algunos pretenden o piensan o lo enfocan al revés, no piensan, voy a hacerle un favor a Dios, me voy a la iglesia. Viene a la iglesia, Señor, he venido a hacerte un favor. He venido a hacerte a cantar. Es un cuento, ¿qué es esto? Entonces tenemos que ser sabios, entendidos, no necios. Amén. El punto número 3 que tengo acá se llama dinero. Algunos dicen, no tengo dinero, pero ¿qué dice Ageo 2:8? Mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. Amén. Amén. Mira, un taxista estaba por matarse ya para Navidad. Llegaba un par de horas para Navidad y el regalo, los hijos, la deuda que tenía. No sabía qué hacer, se iba a suicidar. Sube un joven en el taxi, pide la carrera a un barrio X. Le dice, el joven lo mira, lo queda mirando por el espejo retrovisor al taxista y le dice, ¿por qué te quieres matar? Y el pata dice, pero ¿cómo sabe que yo me quiero matar? ¿Quién le ha dicho? Yo soy un ángel enviado por Dios a decirte que no te mates. Y el pata se quedó, es que el cuerpo se les hacía como carne de gallina. Yo escuchaba eso y decía, ¿cómo sabe este hombre que yo me voy a matar? Estaba bien vestido, con un maletín yesbón, todo de ropa de sastre, ¿no? Y un yesbón bien vestido el caballero. Y entonces se le dice, no te mates, le dice, Cristo te ama. Entonces le dice, déjame aquí en la esquina nada más. Entonces le dice, ¿cuánto es? Y cuando el pata va a decirle cuánto es, así le da un puñado de dólares, se lo pone aquí en las manos y el hombre, son tantos los dólares que se le comienzan a caer de la mano que no puede tener tiempo para mirar al hombre y a la vez ver los dólares que se le están cayendo. Y entonces mientras eso el otro, el caballero baja, se va para allá caminando y él hasta que recoge todos los dólares, baja corriendo a saber quién es para agradecerle, ya no lo vio. Un ángel de Dios tuvo que darle la provisión material a un hombre a punto de suicidarse porque no tenía para los regalos de los hijos, la esposa, era Navidad y tenía una deuda que pagarla. Solo hasta esa fecha de Navidad le habían dado. Amén. O sea, Dios tiene miles de maneras de cómo operar cuando quiere proveernos, cuando quiere bendecirnos. Todo está en que nosotros aprendamos a depender de Él, no de la circunstancia, no de lo que la gente mundana dice, la televisión pagana, el periódico mundano. Olvídense de eso, por favor. Piensen en lo que dice la palabra de Dios. Diga, nada es imposible si yo lo creo para mi Dios. Amén. Dele palmas al Señor. Nada es imposible para el Señor si yo lo creo. Bueno, a veces decimos, no tengo quien me acompañe, ¿no?
Mateo 28. ¿Qué dijo el maestro en el verso 20? Mateo 28, 20. ¿Qué dijo el maestro? Nunca les dejaré solos. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Digan, el Señor no puede haber mentido. O sea, nunca estés diciendo que no, que esto, que el otro. Mira, una señorita salió de la iglesia de noche. Fue por Luis González, cuando la iglesia nazarena quedaba por ahí. Luis González, no sé si hasta ahora, pero por ahí. Lordi Cordero, en esa época se agarraban los colectivos para la Victoria. Y ella estaba yendo por esa calle medio oscurona que hay por, ¿no? Ustedes conocen esa calle, que era antes, ahora está un poco más bonita ya. Pero antes era bien oscurona. Entonces ella iba con su Biblia bien contenta, cuando en esos dos asaltantes, ¡dame la cartera! Y era una Biblia. La Biblia tenía una cartera, pero los ladrones con la angustia, creo que estaban ebrios, ¡dame la cartera! Y con lisuras y todo, ¿no? Y a cada uno con un cuchillo en la mano. Y la hermana los quedó mirando y dijo simplemente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y gritó así en medianoche. Y los ladrones dice que comenzaron a mirar de la cabeza de la hermana hacia arriba, miraban así y comenzaban a retroceder, cayéndose como locos, y tiraban, sonaba en la pista las navajas, los cuchillos que lo botaron, y se iban pero como locos mirando hacia arriba, así con una cara de horrorizados. Y la hermana volvió a mirar qué había y no había nada. El Señor le abrió los ojos para que vean que el ángel de Jehová estaba con ella. Amén. Nunca digas tú, yo estoy solo, yo estoy sola, ¿quién me va a acompañar? Por eso no voy. Nunca digan así. Digan, la palabra dice que el Señor ha dicho que Él nunca me va a dejar solo. Nunca. Los ángeles del Señor están alrededor de nosotros todo el tiempo, amados. Amén. Así que no estén poniendo cuestionamientos a Dios, jamás. Otros dicen, hay un tema de salud. Santiago 5:14. Ay, pero me siento mal, pastor, me duele el pie, me duele el callo, me duele el dedo, me duele la uña, cualquier cosa, no me duele el pelo. Dice la gente excusas tontas, ingenuas, infantiles, ¿no? Para Dios, Dios se ríe, ¿no? De eso. Pero eso dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, úngale con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, no uno, pecados, ¿le serán? Perdonados. Dígalo, le serán perdonados. Amén. O sea, el tema es que nosotros tenemos que, más bien, estoy mal, voy a la iglesia pues para que Dios me sane, ¿no? Usted está mal en el mundo natural, va a la farmacia o se va al hospital, o usted se va a la ferretería. No, obvio, usted se va al hospital o se va a la farmacia. Entonces, cuando usted está delicado, se siente mal, venga para la iglesia para que Dios lo sane. ¿Cuántas veces yo he venido delicado, enfermo, desganado? Y cuando aquí he venido y comenzado a adorar, a ministrar al Señor, y he salido y me he olvidado y de repente me acuerdo, oye, ¿verdad que había venido con un dolor de barriga, unos cólicos que me mataban? Pero gloria al Señor, la presencia del Señor me sanó. ¿A cuándo les ha pasado? Un montón. Sino que a veces uno está calladito, no cuenta el testimonio, se lo lleva a la casa. Hay otro tema, el tema de la gente. Salmos 133. El tema de la gente, otra excusa, ¿no? Ay, es que no la quiero ver a esa hermana. Ay, es que no lo quiero ver a ese hermano, porque bueno, no me cae bien, no sé, creo que no se lava las axilas y se sienta a mi lado y alaba al Señor, y yo tengo que estar como ese varón que le dijo, vino acá delante de la iglesia, estaba en una oración plena, central, se llama una oración central, donde viene toda la iglesia y se centra acá. Y había un tipo que estaba con unos zapatos de GB7 Vidas, que creo que cargaba bulto, no sé qué, que no se había bañado hace un mes, y estaba ahí que danzaba y bla, y el olor salía, ¿no? Y entonces le dice el pastor, porque los hermanos estaban bien incómodos alrededor y lo miraban al pastor y lo miraban y el hermano también, el pastor estaba ahí, se daba cuenta del olor que salía, y le dice, hermanito, le dice, usted no se ha bañado, ¿no? Le dice, no, hermano, son los demonios que están saliendo. Esa excusa que le metió. Eso es lo demonios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice el verso final, súbalo, dice, es ahí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Dígalo conmigo, es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Ves cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía? Amén. Si usted está mal con el hermano, discutió, no se saluda, más bien vaya a la iglesia y abrácelo, vaya ahí con gracias con él, pídale perdón,
ámelo, abrácelo, hermano, amén. ¿Para qué va a estar andando así como arisco, como el hombre, ¿cómo le llama? El llanero solitario, ¿no? Por ahí solito, por ahí por el parque con su Biblia. Tiene que tener una familia, hermano. Tiene que tener el cuerpo de Cristo, la cobertura del siervo del Señor, estar ahí en la mira del Señor para que pueda ser útil, sea administrado. Y el Señor mañana le diga, siervo, vaya usted, sierva, vaya para acá, haga esto. Pero tiene que haber un chequeo, ¿no? Como ese hermano que se fue a Colombia a pedir cobertura al pastor Ricardo Rodríguez, a la iglesia El Avivamiento, El Aviva, no sé cómo se llama. Hermano de aquí de Perú, con su esposa fueron allá a pedir cobertura. El pastor le dijo, no, vaya a Perú porque yo no vivo en Perú, le dijo. Y que en Perú le den cobertura a gente que lo va a chequear, yo no voy a estar ahí, le dijo. ¿Cuánto dicen amén? Tiene que haber una administración, tiene que haber una supervisión, tiene que haber una sumisión, tiene que haber todo eso, porque Dios así lo establece, amén. No podemos esperar bendición del Señor y hacer las cosas a nuestra manera, jamás. Vamos a entrar en otro punto. Ahora, este punto clave, cuando venga a ti un pensamiento como estos, no te vayas a la iglesia, el diablo te va a disparar un dardo, no te vayas a la iglesia. Entonces tú no vas a leer la Biblia, tú vas a declararle al nombre del Señor Jesús. Vas a declarar en el nombre del Señor Jesús, le vas a decir a tu mente que se quede en paz, que se someta a la voluntad de tu Padre Celestial. ¿Me dicen amén? Eso es clave. Jesús no estaba leyendo la Biblia, escrito está. En el desierto cuando fue tentado, Lucas capítulo 4, ¿recuerdan la tentación de Cristo? Él no estaba leyendo Biblia, él estaba fluyendo por el Espíritu, estaba diciendo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, escrito está, amén. Él no estaba leyendo, así que tampoco usted no esté pensando, usted declare la palabra, o sea, ejecute la palabra, decrete la palabra, deje salir la espada del Espíritu de su boca, amén. No se quede mudo. Creyendo y pensando no sirve mucho. Es declarando la palabra, es decretando la palabra. Amén. Desenvaine la espada y sáquela de su boca. No, envainada la espada no tiene mucho valor efectivo, ofensivo. Puede ser decorativo, pero no es ofensivo. Es sacarla de la funda y ¡boom! Metérsela al diablo en la cabeza, en la cara, así, ¡pa! Amén. Aplíqueles en el corazón al diablo. En el nombre de Jesús. No le tenga miedo. Él es un ángel derrotado y vencido eternamente y para siempre. Él está fuera del ring. Él no puede subir al ring. Tú estás en el ring con Cristo, sentado en lugares celestiales. Estás arriba, no estás abajo. Amén. Él está bajo tus zapatos. Él no puede subir al ring. Él ha sido vencido, a menos que tú le des cabida, le des acceso, le abras ventanas en tu corazón. Ya tú conoces la Escritura. Amén. Él no puede atropellar tu voluntad ni la soberanía de Cristo, que es tu propietario. Cristo te ha comprado, tú eres propiedad del Señor y Él respeta lo que es de Cristo. El diablo respeta lo que es del Señor. Amén. ¿Recuerdan cómo le decía Jesús? Has venido antes de tiempo a atormentarnos, por favor, te conjuro, no nos atormentes antes de tiempo. O sea, espera el tiempo. Espera el tiempo. O sea, que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Amén. El diablo sabe. Por eso es que la iglesia que no sabe eso, él va a tener ventaja. Usted tiene que saber que al diablo le queda poco tiempo ya para que por la eternidad se brosterice ahí en el infierno. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Vamos al punto número 2. De pronto tú vienes a la iglesia y tienes un ataque del enemigo en tu mente y te dice el diablo, no pague las ofrendas, no pague los diezmos, no le des al Señor lo que le has ofrecido. ¿Qué dice Eclesiastés 5:5? Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Por qué? Harás que tu boca te haga pecar delante del ángel del Señor. Y dirás después, fue ignorancia. Harás que Dios se enoje, dice, a causa de tu voz. Mira cómo tu voz, así como te sirve para ahuyentar al diablo, resistirlo en el nombre de Jesús, hablarte a ti mismo, también puede tu boca traerte un problema cuando tú no estás cumpliendo lo que le prometes a Dios. ¿Sí me entiendes? Por eso se llama el poder de tu boca. Ese tema. Es importante entender lo que hay en nuestra boca. Hay un poder, una responsabilidad.
en tu vida para lo que Dios ha puesto en tu boca. Amén. Por eso dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Y no digas después delante del ángel de Jehová, ay, que fue ignorancia, no sabía. No dice, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Ve, hay gente que tiene mucha plata y de repente todo se viene a la nada, se pierde, lo roban, se quema, en fin, no sé. Y se queda en nada, el pata en el aire, se queda todavía endeudado con el banco, con la suegra, con el vecino y no sabe a dónde irse ni qué hacer. ¿Por qué? Porque no buscó la cobertura del Señor. Hizo su negocio por su cuenta. Cuando ustedes miran los hombres más millonarios del planeta, como Kamai, Reuter, como Colino, como Ford, Singer, o sea, todos los grandes empresarios o las industrias transnacionales que han existido en todo el planeta Tierra, hasta el día de hoy no, sino antes, han sido de hombres cristianos, creyentes, que diezmaban al Señor, y no el 10, no el 20, sino el 90%, y se quedaban con el 10, al revés. Comenzaron con 10, arrancaron con 20, 30, 40, 50, y sus empresas ya no fueron nacionales, sino transnacionales. Pero llegó el momento en que los viejos cristianos murieron, y los hijos y nietos paganos distorsionaron todo lo que los administradores tenían a cargo y ordenado por los jefes, por los viejos cristianos, los padres de esas grandes industrias y empresas transnacionales. Y hoy día podemos encontrar esas marcas compradas por gentes que no son los verdaderos propietarios. Amén. Lo que llamas comprar un permiso, una consigna, es legal, pero ya no son los propietarios que aprendieron a depender de Dios. Hay muchas fábricas, empresas que hasta el día de hoy prevalecen en su convicción, sea los hijos, todas las generaciones que han seguido, continúan en ese patrón de pensamiento y de convicción y en esa acción a la luz de la Escritura Sagrada. Amén. Entonces, es importante entender eso. Cuando el enemigo venga a trabajar, quiera trabajar en tu mente, tú dile lo que dice la Escritura. Vamos a ir a otra Escritura. Primera de Corintios 16, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1. El apóstol Pablo dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también en la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, había mucha cautela, había mucha prudencia para hacer esas cosas. A veces sucede que cuando no tenemos noción escritural lo hacemos con mucho amor, pero con una falta de información. Y a veces lo hacemos porque, bueno, no sabemos. Como yo le he dicho, a veces vienen hombres de Dios y me cambian billetes a mí, me vienen a cambiar hombres de Dios, mujeres de Dios, que han recibido sobres de la iglesia, de los hermanos cristianos, y les han dado billetes falsos, billetes rotos, billetes con cinta scotch. Eso es un insulto para el Señor. Pero hay gente que lo hace, repito, por ignorancia, porque el siervo no le ha dicho a la iglesia, pero tiene que decirle, porque la Biblia dice en Génesis que la semilla que tú siembras, esa cosecharás, esa misma semilla. ¿Me entiendes? Si tú siembras un billete cochino, sucio, roto, deteriorado, eso vas a cosechar, eso te van a traer a tus manos de vuelta. ¿Sí me entiende, verdad? Tenga bastante cuidado. Yo me cuido mucho. Desde que yo conocí ese secreto, siempre trato de buscar billetes limpios. Y hasta cuando yo me acuerdo que enviaba mi dinero, hasta le ponía perfume, le metía un spray, lo metía en el sobre y se lo entregaba a alguien. Estando yo en el mundo, conocía la Escritura, porque desde niño ya lo había conocido al Señor. Amén. Yo tuve un tiempo que estuve apartado del Señor y Dios me bendecía como tú no tienes idea. Yo estaba en el mundo y todos los mundanos me decían quién era mi brujo. Yo les he contado eso y la gente se impresionaba, ¿no?, de tanto movimiento comercial que yo tenía, pero era un despilfarrador, malgastaba el dinero, o sea, no lo administraba, pero en lo que era el Señor no lo tocaba, se lo enviaba. Tenía un cierto cuidado, un cierto temor, ¿no? Amén. Pero Dios era fiel, amén, hasta que llegó el momento de Dios para mi vida. Amén. Así que es importante entender eso, es clave. Otro pasaje que nos pueda sustentar esto, 2 Corintios 9, versículo 6 al 11. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 al 11. 2 Corintios capítulo 9, verso 6 al 11, hacia el 11. Dice: el que siembra escasamente también segará escasamente. O sea, ¿de quién depende? ¿Del que siembra
o del gobierno, o de la crisis, o del negocio. ¿De quién depende que yo coseche en abundancia? Dice, ojo, el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. O sea, depende de mí, diga, depende de mí. Hay gente que dice, ¿por qué yo, hermano, gano tan poquito y apenas me alcanza para comer? Porque no has entendido el secreto del éxito en el área de la finanza. Puedes ser un hombre fiel, amante de Dios, pero no has entendido en el área de la finanza este asunto. Entonces el diablo te está robando la bendición, la finanza en tu vida material. ¿Me entiendes? No eres fiel con Dios. En lo poco no eres fiel, en lo mucho nunca te pondrá. Entiéndelo bien. Puedes ser salvo, ir al cielo y vivir pobre. Eso no es pecado, que vivas pobre. Ese es tu problema tuyo, pero no es el diseño de Dios para ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Dígalo pues, al dador alegre. No al que da así regañando, pensando mal, ya pues tengo que dar porque el pastor dice, la iglesia, el Señor dice, ya pues. O sea, no, das con un corazón agradecido porque sabes que Dios no se va a quedar con un céntimo tuyo. Al 100 por 1 y por 1000 generaciones la promesa está escrita. Dígalo conmigo. Repítalo, la promesa está escrita. Ojo, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Suba. Como está escrito, diga, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios es quien da la semilla al que siembra y pan al que come. Dios es quien da la semilla al que siembra y pan al que come. No te comas la semilla, no entiende el secreto. Come del fruto, pero separa lo que tienes que resembrar. Hay gente que no entiende, siembra y luego se come toda la cosecha y no deja para resembrar. Ahí pierde. Es como un mal agricultor, un buen agricultor que hace. Siembra, pero separa la semilla para la próxima siembra. Va a tener más cosecha. Amén. Si no tiene semilla, ¿qué va a sembrar? Se come todo el agricultor, se come todo el fruto del sembrío, de la cosecha, todo se lo come. O sea, lo vende, lo gasta, ¿qué hago? Y después, ¿qué hace? La tierra, el agua, el sol se desperdicia, pero no hay semilla. Mucha gente cristiana camina en esa actitud, sin darse cuenta, y acusan a Dios, a la iglesia y a la Biblia porque no sucede. No, la Biblia dice que depende de nosotros. Amén. Entonces terminamos con esto, dice, para que estéis enriquecidos en todo, con toda liberalidad, es decir, das con desprendimiento, liberal de desprendimiento, sin apego, sin dolor, ay, tengo que dar, ¿no? Liberalidad es que tú das y te sientes happy, te sientes libre, amén. La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, eso produce en ti acción de gracias a Dios. Cuando yo doy, yo no le doy a Dios porque, ay, ya pues Dios tienes que darme. No, yo le doy porque estoy agradecido por lo que ya me dio. Y claro que espero lo que me va a dar. No soy tan ingenuo. Por eso no me voy y siembro una buena semilla en la orilla de Pimentel, porque hay arena ahí, el sal lo va a matar mi semilla por más buena que sea. Amén. Entonces yo siembro en buena tierra. Yo sé en dónde siembro. ¿Me entiende? Tú puedes tener una buena semilla, pero en una mala tierra no funciona. La orilla de Pimentel no es para sembrar, es arena, es salitre, lo mata tu semilla. Hay gente que tiene, por favor, hay gente que tiene buena semilla, pero no sabe dónde sembrar y tiene problemas económicos. Amén. O guarda, como dice la Escritura, más de lo debido y viene a pobreza al final. Y luego acusa a Dios. Dice, Señor, ¿por qué esto que lo otro? Diga, no es Dios. Malaquías 3:8 al 12, para terminar con este punto. Malaquías 3:8 al 11. No es Dios, somos nosotros a veces los culpables de las cosas que suceden en nuestra vida. Dios conoce tu corazón, sabe tu necesidad, pero tú tienes que ser obediente. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Eso no depende de Dios ni depende del diablo, depende de mí.
Amén. Yo le creo a Dios, yo confío en su palabra, conozco su fidelidad, sé cómo bendeció a todos los hombres que le han servido. Él no es deudor de nadie. Yo conozco al Señor por su palabra y por la experiencia. Amén. Y yo le tengo que dar al Señor porque me siento agradecido por lo que Él me bendice. Amén. Hay gente que no. Una vez, voy a terminar con este ejemplo un poco ridículo, pero quiero que escuchen. Un día un mundano me dijo: sí, ¿por qué ustedes diezman? ¿Por qué? Le dije: ¿tú no vas a la iglesia? No. ¿Tú no crees en Dios? No. ¿Tú no lees la Biblia? No. ¿Tú no diezmas? No. Y le dije: ¿y un extorsionador qué hace contigo? Y me quedó mirando. Él te mata si tú no le das la plata que Él te pide. Él te exige algo y tú tienes que darle. Eso es el diezmo de Satanás, le dije. Ya no es el diezmo porque Él te pide todo y de encima te quita la vida, o la de tus hijos, o la de tu esposa. Toca lo que más amas. Ustedes saben eso. Amén. Ese es el diezmo del diablo. Pero el diezmo de Dios es que Dios te enseña, te ministra, te instruye para tu beneficio, tu bienestar, el de tu familia, pero no para dejarte arrinconado, pobre, miso, arrancado, dando pena. No. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, tú ves a todos los hombres que han servido a Dios, desde Abraham, el padre de la fe, tú miras a José, tú miras a Moisés, tú miras a todos los hombres de Dios, tú lo miras a Daniel, tú lo miras a todos los hombres de Dios. Han sido bendecidos, prosperados, puestos en un lugar mejor. Amén. Isaac, Jacob, todos ellos fueron bendecidos, ricos. ¿Por qué? Porque servían a Dios con un corazón sincero, íntegro. Dios tuvo que procesar sus vidas, y eso nunca lo debemos olvidar, es cierto. Entonces, ¿qué está haciendo Dios aquí al darnos su palabra? Procesar, diga, nuestra vida. Modificar nuestra manera de pensar, dígalo. Limpiar nuestro corazón. Lo que Dios está buscando es gente que realmente le ame a Él. Él no tiene problemas con el dinero porque Él es el dueño del oro y la plata, ya lo hemos visto. Amén. Él es el dueño de todo, pero ¿qué está esperando? Que alguien lo ame a Él más que a las cosas materiales. Muchos problemas se han dado por gente que ama el dinero más que a Dios. Entonces, ¿qué vienen? Dice: yo voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga, porque como mi hermano lo bendice, como mi cuñado, yo le he visto, era un pelagatos, no tenía ni en qué caerse muerto, y ahora tiene su carro, tiene su casa, está bien bendecido. Dice: yo también me voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga. ¿Estará buena esa motivación? Díganlo. No, hermanos. Pero ¿será malo que venga? No es malo que venga, pero acá se le va a corregir con la palabra de Dios y con el amor de Jesucristo. Amén. O sea, repitan conmigo: Dios quiere bendecirnos, pero depende de nosotros. No depende del diablo, del gobierno, de mi suegra, de mi vecina, de nadie. Depende de mí. Si yo soy una persona sincera, amo a Dios más que a mi propia vida, amo al Señor, amo la obra de Dios, amo las almas perdidas, quiero invertir en la obra de Dios, en el reino del cielo, quiero extender su reino, quiero establecer su voluntad sobre la tierra, y yo le pido a Dios que me ayude a entender eso y que me dé las herramientas necesarias para poder hacerlo en la tierra. Amén. Miren cuántos artefactos le rodean. Cuesta. Todo cuesta: dinero, televisión, radio cristiana, todo cuesta. Permisos legales, cuesta. Amén. Es inversión, hermanos. Local, luz, todo, personal, gente trabajando ahí detrás, cuesta. Pero hay gente que no entiende eso. Ellos quieren que todo el mundo se salve, pero que no cueste un sol. A Dios le costó la vida de Jesús salvar la humanidad. Y a nosotros nos va a costar, quizá un poco de esfuerzo, quizá al principio, pero después se va a convertir en una satisfacción. Cuando lo entiendes y sea una satisfacción para ti servir a Dios, no una obligación eclesiástica o una ordenanza pastoral, es cuando tú realmente vas a disfrutar lo que haces. Amén. Vas a decir: gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias por tenerme en tus manos. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que me vas a dar, por lo que tienes preparado para mí. Cuando Dios ve tu corazón sincero, humilde, sencillo, generoso, desprendido, liberal, Dios te va a poner las provisiones en tus manos. Cuando Él sepa que tu corazón está preparado. ¿Amén? Yo creo que acá hay corazones preparados ya por Dios. Yo lo sé. Tengo fe, hermanos. Yo tengo fe. Cierre sus ojos. Yo tengo fe que acá hay gente que ya está preparada, pero aún ella misma no lo sabe. Pero el Espíritu de Dios sí lo sabe y ha venido a animarte esta noche, a decirte esta noche: yo sé que tú ya estás preparado. Solo depende que tú lo creas y que tú lo recibas nada más. Que tú le digas: Señor, estoy preparado.
Dígalo conmigo: Señor, estoy preparado. Nada me va a extraviar de tu voluntad. Nada, ni la abundancia, ni la escasez, ni el frío, ni el hambre, ni la persecución, nada ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni el frío, la muerte, nada ni nadie me separará del amor de mi Dios a través de Cristo Jesús, mi Salvador. Vamos, yo quiero que lo digas: nada ni nadie me va a apartar del amor de mi Dios por medio de Cristo Jesús, mi Salvador. Nada ni nadie me va a apartar del amor de mi Dios, ni la abundancia, ni la escasez. Nada ni nadie me va a apartar del amor de mi Dios por medio de Cristo Jesús, mi Salvador. Nada ni nadie me va a apartar de mi Señor. Ninguna excusa barata me va a apartar de mi Dios. Voy a obedecer a mi Señor. El Espíritu Santo ha venido para ayudarme. Él está en mi vida hoy. Diga: el Espíritu Santo está en mi vida hoy. Y Él ha venido a ayudarme para yo cumplir la voluntad de mi Señor. Gracias, Señor. Jesucristo de Nazaret, tú no me has dejado huérfano. Tú no me has dejado solo. Tú estás conmigo a través de tu Espíritu Santo, y tus ángeles poderosos me rodean, Señor. Gracias, Padre. Dele palmas a Cristo. Fuerte la palma para Jesús. Fuerte la palma para Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el que reina, el que vive por la eternidad. Jesús de Nazaret. Gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret. Bendito sea para siempre tu nombre. Amén. Gloria al nombre del Señor. De pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nada me faltará, en lugares de pastos delicados me hará